mineral principal y proceso con chatarra. Bien, y ahorita vamos a hablar un poquito de los hornos eléctricos. Como les menciono aquí, dice en comparación con los otros métodos de fundición, el acero, este tipo de fundición tiene una serie de ventajas tales como la posibilidad de obtener un espacio de fusión de temperatura alta, la cual permite tener escorias muy calcáreas, es decir, básicas, elimina casi por completo el fósforo, el azufre y además la rebaja, la que dice, la poca considerable quema de metal. Bueno, ¿qué quiere decir la quema de metal? Cuando hablamos del horno Bessemer y el Thomas, recuerden que soplaban aire por la parte de abajo. Entonces, al soplar aire por la parte de abajo, las chispas que explotaban por la boca del horno era material perdido. ¿Por qué? Porque eso ya caía en el suelo como escoria, como desecho. Entonces, en estos hornos, esto es lo que ayuda a, de alguna manera, evitar el fusionamiento de estos hornos, evita la pérdida de ese material. Existen hornos eléctricos para fabricar acero de inducción y existen hornos eléctricos de arco eléctrico. ¿Ustedes han escuchado hablar de las estufas de inducción? Sí, profe. ¿Qué han escuchado de eso? Pues que se calienta con electricidad. ¿Cómo? Que se calientan con electricidad. Ok, ¿alguien ha escuchado algo diferente? Y si yo les pregunto ahorita, ¿han escuchado hablar de algún horno de arco eléctrico? No. No, bueno, voy a minimizar esto y voy a abrir una hoja. Mira, el horno de arco eléctrico, horno de arco eléctrico, voy a hablar ahorita. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando trabaja un balconero, cuando hace una puerta o una ventana. Vamos a suponer que esta es la estructura de una puerta o una ventana, algo X que va a trabajar, ¿no? Y debe de soldar. Entonces, ¿qué es lo que hace el señor? El señor tiene una máquina que le llaman máquina de soldar de arco eléctrico. Esta máquina la conecta a la corriente eléctrica. Hay máquinas de 110, hay máquinas de 220, etcétera, etcétera. Y aquí tiene una serie de perillas para regular la cantidad de corriente. Pues aquí el señor conecta dos cables. Un cable lo lleva y lo conecta a través de una pinza a la parte que quiere soldar. Otro cable tiene una pinza y esa pinza tiene un electrodo de metal. Si quieres soldar aquí, este electrodo de metal, ¿qué han visto de casualidad cuando estás trabajando un soldador? Sí. ¿Qué sucede ahí? Se calienta y ¿cómo se llama? Se Para soldar. calienta y bueno, para soldar. Pero cuando yo estoy soldando, si yo estoy pegando dos placas de metal, este cable va para acá, en la pieza metálica. Este cable que está aquí es el que está pegado al electrodo. El electrodo es una varilla metálica que está recubierta como se le llama fundente, que es como si fuera escoria, por decirlo así. Cuando esta varilla la acercan aquí, se produce un arco eléctrico. El arco eléctrico es como si fuera una chispa cuando ustedes juntan dos cables. Esa chispa produce una gran temperatura en esta zona que funde los pedazos de la periferia del metal que está cerca del electrodo y aparte ese chisporroteo que se genera aquí es
Es el proceso de fundición que está ocurriendo aquí en un área muy pequeña. Por el alto voltaje que hay ahí y la cantidad de corriente que está pasando por el metal y porque lo que hace aquí es un transformador que convierte la corriente alterna a corriente continua. Y entonces funde el metal aquí y la varilla de metal que tenemos aquí también pone aporte de metal para que se forme el cordón de soldadura. Y entonces yo fundo estos dos metales y se pegan las dos piezas. Lo retiro y se acabó. Así es como produce el calor. Ahora, ustedes de casualidad han escuchado hablar de las hornillas o las estufas que tienen, las que dicen hornillas eléctricas que nos venden para calentar agua. No sé, unas que tienen así, con un aro de forma de espiral. Y cuando yo la conecto a la corriente eléctrica, esto se pone rojo, 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 rojo. Y yo puedo poner un sartén, una olla y cocinar algún alimento. ¿Han visto estas estufas o estas hornillas eléctricas? Sí. Estas hornillas se llaman hornillas de resistencia eléctrica, porque el recipiente que yo voy a poner aquí arriba para cocinar, la hornilla, en la corriente eléctrica que pasa aquí calienta la hornilla por algún efecto. Luego la hornilla se pone rojo vivo y le cede el calor al recipiente que tengo aquí para cocinar. Ahora, yo voy a tener una hornilla, pero esa hornilla, igual, las que venden ahorita, las que se llaman de inducción, son diferentes a esta, porque aquí tiene vidrio, vidrio, vidrio negro, normalmente son negras, tiene una perilla, o ya sea que las tenga acá arriba o las tenga aquí abajo, para que yo mueva la perilla y elija la temperatura, pero yo no veo nada arriba. Yo coloco mi recipiente con el cual quiero cocinar y abajo lo que tiene es un circuito eléctrico que consta de unas bobinas con, sobre todo es un juego de bobinas que tiene con algo de electrónica. Y entonces, a diferencia de esta que se pone al rojo vivo, aquí no pasa nada. Yo puedo tocar este vidrio que está aquí y va a estar frío. Mas, sin embargo, la olla metálica que tengo aquí arriba va a estar caliente hasta va a hervir el agua. Entonces, el efecto eléctrico que se pone aquí, el efecto eléctrico que se pone aquí, se llama inducción eléctrica, porque una serie de corrientes atraviesan el vidrio y llegan hasta el metal del recipiente para poder cocinar. Aquí a fuerzas en estas estufas de inducción tiene que haber un metal ahí para que sea el que se va a cocinar. Entonces, a diferencia de estas se llama resistencia eléctrica. La resistencia se opone al paso de la corriente y genera calor, y el calor se lo transmite la olla. Aquí es una inducción electromagnética la que ocurre. Por medio de campos magnéticos calienta el agua, que es diferente. Entonces, estos hornos de inducción electromagnética, hornos de inducción que están aquí, su principio de funcionamiento es diferente a cómo calentar algo a través de resistencia eléctrica, a través de arco eléctrico o a través de inducción electromagnética, ¿no? Cada forma de calentar tiene diferente principio eléctrico, electrónico de cómo se hace. Yo les recomiendo que lean un poco de esto, de la inducción electromagnética, ¿sí? Bueno, ahorita de alguna manera les voy a mostrar un video. Bueno, entonces vean, ¿qué pasa? Estos hornos de inducción electromagnética, dice por ahí este libro, que son pequeños, hasta de unas 30 toneladas. Si se dan cuenta que nada más me representa esto como si fuera la olla o el crisol, que es el cuerpo del horno.
La parte de afuera siempre la parte de dentro del horno son ladrillos refractarios. La parte de afuera del horno es láminas de acero. Todo lo que se ve así como rayadito representa ladrillos. Y aquí sucede lo siguiente. Aquí no me muestra el circuito eléctrico, pero sucede lo siguiente. No sé si logran ver ustedes que aquí se observa como una serie de cuadritos, ¿sí? Estos que están aquí. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Bueno, estos cuadritos que están aquí le dan la vuelta al horno, porque el horno es un recipiente circular, ¿no? Su cilindro, le dan la vuelta al horno, así, con forma de espiral, de espiral, de espiral, de espiral, de espiral. Y estos representan las bobinas de inducción. Entonces, ¿qué sucede? Aquí no me muestra que aquí hay un circuito eléctrico fuera, al cual conecta las bobinas. Y entonces, se supone que en este horno yo puedo colocar ya aquí yo no coloco ni mineral de hierro, ni fundente, ni carbón mineral. Aquí normalmente se colocan planchas de acero ya refinadas, elementos de aleación como cromo, vanadio, porque aquí se fabrican solo aceros de alta calidad. Esos aceros que yo coloco aquí, o ferroaleaciones, acero y ferroaleaciones para hacer un acero de alta aleación. Esta es la tapa del horno, los coloco aquí. Y entonces dice lo siguiente. Cuando yo coloco estos metales aquí y los voy a calentar, se conecta la corriente al horno. Y el horno la corriente tiene un circuito eléctrico electrónico, así como le mostré esta imagen. Aquí abajo de hay una serie de bobinas aquí abajo y parte electrónica que lo que hacen es la corriente eléctrica a la cual yo lo conecté para calentar es de 110 volts y una frecuencia de 60 Hz. Una frecuencia, esas son las características de la corriente eléctrica que nosotros manejamos. Y las bobinas que están aquí abajo cambian la frecuencia de la corriente. Lo pueden elevar a 600, 800 Hz. Y eso hace que se genere un efecto de inducción electromagnética. Es decir, genera una serie de corrientes parásitas que van a moverse y caminar hacia el recipiente que quiero calentar, que sería este. Ese cambio de frecuencia lo hace este circuito eléctrico. Entonces aquí este horno tiene un circuito eléctrico que donde le corrientan la corriente de 400 volts, 200 volts según la fábrica, convierte la corriente de 200 o 400 volts a 60 Hz y la convierte aquí dice lo siguiente, circula una corriente de frecuencia de 500 a 2000 Hz. Se muestra en la figura 8. Tiene un arrollamiento de tubo de cobre de sección rectangular por el cual circula agua de refrigeración. ¿Qué quiere decir? Que estas son las bobinas de inducción, estas que están aquí. Por esas bobinas circula una corriente no sé, de 1500, 2000 Hz, que lo que hacen es generar una serie de corrientes parásitas que entran al horno para calentar el metal que tengo aquí. Pero dice que estas bobinas que están alrededor, como les dije hace un rato, tienen forma de tubo. ¿Por qué tiene forma de tubo? Porque si al estar cerca del horno, estas bobinas no pueden ser de acero, no pueden ser de un metal que no sea buen conductor de electricidad. Tiene que ser un buen metal conductor de electricidad, por lo tanto son de cobre. Y al ser cobre y estar cerca del horno, ¿qué le pasaría? ¿Se derretiría? ¿Cómo? Se derretiría, se fundiría. Entonces, para eso circula un líquido refrigerante en el medio del tubo. ¿Para qué? Para evitar que se derrita, como dijo su compañero, ¿no?
Entonces, los hornos de alta frecuencia se transforman en una mezcla de materiales bastante puros y minuciosamente elegidos, como les dije. Aquí ya no voy a poner piedras, rocas, nada. Son materiales puros que ya produjen un proceso de aceración. A lo mejor lo produje en el horno Martin, en el horno eléctrico, de arco eléctrico. Y entonces aquí ya solo voy a hacer un proceso de fundición para fabricar aceros de alta calidad, ¿no? Dice una cantidad pequeña de desoxidantes para desoxidar. La capacidad de los hornos no rebasa las 8 toneladas y se usa en la producción de acero perfilado para la fusión de aceros de alta lesión, acero resistente a temperaturas, aceros inoxidables y aceros grado herramientas, ¿no? Entonces es un horno muy pequeño, no es muy grande y la ventaja es el control de la temperatura y sirve para producir aceros finos, ¿no? Bueno, luego viene los hornos de arco eléctrico. Bueno, ¿qué es un arco eléctrico? El horno de arco eléctrico, hagan de cuenta que ustedes están viendo esta máquina que está aquí, es la máquina de soldar los cables que lleva el electrodo y el cuerpo de la pieza que quiero soldar. Pero, a diferencia de eso, bueno, voy a buscar una imagen antes de... Bueno, calentamiento por inducción. Vamos con un pequeño video. Entonces, vean lo siguiente. A ver este que está aquí. En las bobinas de inducción, como es esta que aparece que está ahí, si se dan cuenta, el señor la está moviendo y está calentando esta barra de metal aquí, la pone al rojo vivo. ¿Y qué pasó? Hola, mi nombre es Fernando Granieri. Este aparato que está aquí es donde están las bobinas de inducción y es solo las bobinas donde están los circuitos eléctrico electrónicos. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de enfriamiento. A ver, quiero ver dónde ya lo va a calentar porque... Ah, mire, y esta bobina ya solo me representaría la bobina que le está dando la vuelta al horno, como les dije. Aquí como la temperatura es menor, pues por lógica no es necesario las bobinas. Si dan cuenta, las bobinas son de cobre. La bobina las mueve de afuera hacia adentro para calentar esta barra de metal. Hagan de cuenta que esta barra de metal es el horno y estas son las bobinas que le están dando la vuelta. Pero miren cómo se va moviendo al rojo vivo y nunca la toca. Y quiere calentar toda esta parte, pero no quiere calentar aquí. Entonces se llama calentamiento por inducción. Y este es el circuito de bobinas. ¿Sí? Y esta es la bobina calentadora. Entonces eso se usa mucho en la industria para los tratamientos térmicos. Bueno, entonces, ahora, el horno de arco eléctrico funciona como si fuera una máquina de soldar. Es el mismo funcionamiento. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Que es más grande. Bueno, existen dos tipos de hornos eléctricos, que aquí le llama horno eléctrico de directo y horno eléctrico indirecto. Bueno, les voy a explicar los componentes de un horno eléctrico que va a ser más sencillo que a leer todo este rollo. O sea, ya eso ustedes lo leen con calma, ¿no? Por ejemplo, dice, funcionan utilizando el calor de un arco eléctrico.
Se dividen los hornos de indirecto y directo. Ahorita les digo de qué se trata. Los hornos de primer tipo son los que se sitúan por encima del espejo. Espejo se quiere decir, cuando ustedes tienen agua, la superficie arriba del agua se le llama espejo del agua, la superficie plana. Si tengo un metal fundido, se le llama espejo del metal fundido. Entonces, unos arcos eléctricos van enterrados y otros van en el baño de metal y otros van arriba. Bueno, ¿en qué consiste este horno eléctrico? Este horno eléctrico tiene un sistema eléctrico, así como el soldador que tiene una caja, esta vendría siendo la caja del soldador. Esta caja está conectada a la red eléctrica, no es así de pequeña, puede ser como el tamaño de una casa de 2 pisos, dependiendo del tamaño del horno. Por ejemplo, Tamsa tiene uno así como el tamaño de un edificio de 2 pisos o más grande, creo. Entonces, donde tiene su sistema eléctrico de su horno de arco eléctrico. Entonces, de ahí sale una serie de cables que van a dar al cuerpo del horno. El cuerpo del horno, tiene forma de cuchara, pero lo hay algunos que son de forma cilíndrica, como en el video que ustedes vieron. Entonces, el horno tiene un cuerpo metálico que sería que le llaman patín, y tiene un cuerpo de material refractario, ladrillos, que es el cuerpo del horno. Puede ser así en forma de cuchara como o puede ser en forma cilíndrica. Eso no es problema. Luego el horno, patín está conectado a como especie, como si ustedes ven, como si fuera un gato hidráulico. Cuando gato hidráulico sale el vástago hacia arriba, ¿qué creen que le pasa? Ahí está en posición horizontal la cuchara, pero si vástago sale hacia arriba, ¿qué le pasa a la cuchara? Se inclina. Se inclina hacia acá, así. Entonces, cuando se inclina, sirve para sacar la chatarra o ya sea para vaciar el acero que se produjo. Este horno tiene una cúpula móvil, es decir, en pocas palabras, esa cúpula quiere decir que es la tapa del horno. Es esta que está aquí arriba. Y sobre la tapa del horno, en la tapa del horno, bajan y suben 3 electrodos de grafito. ¿Sí saben qué es el grafito? Sí, profe. Con lo que se están los, ¿Eh? con lo que se hacen los lápices. Exacto, el grafito es como el polvo que está estos electrodos son pueden ser de 10, de 12 pulgadas de diámetro de grafito más. Entonces estos electrodos que están aquí suben y bajan. Normalmente se utilizan 3 electrodos, ¿no?, de 40 centímetros de diámetro, 50, depende, hay de varios tamaños, ¿no? Entonces estos aquí ponen la carga de minerales. En este caso, la carga de metales, ponen la chatarra, ponen un poco de mineral de hierro, ponen un poco de fundente, un poco de carbón mineral, ya no tanto como el alto horno, solo son pequeñas cantidades, porque lo que ponen aquí en mayor cantidad es la chatarra. Bueno, cargan los materiales, se cierra el horno y estos electrodos bajan. Al bajar estos electrodos, parte de la forma, por decirlo así, un arco eléctrico, como el soldador. Un cable o una serie de cables van a los electrodos y otro cable debe de ir a la chatarra para cerrar el circuito. Entonces, ¿qué hacen? Estos electrodos bajan y entonces, al cerrar el circuito, la chatarra con los electrodos, la corriente eléctrica es como si estuviera trabajando el soldador. Al cerrar el circuito, aquí, pues se produce calor por el contacto, por la chispa eléctrica que se genera aquí. Pero estos hornos, llevan una cantidad inmensa. Fundir 2 pequeños pedacitos de metal, pues funde cientos de toneladas de metal que hay aquí. Entonces estos electrodos están bajos y suben, produciendo como si fuera un rayo, o más potente que un rayo. Entonces, de esa manera es que se produce el calor para fundir el metal. Una vez que se funde el metal, se produce una escoria acá arriba, la retiran y producen las reacciones químicas necesarias
para eliminarle el carbón que tenga en exceso y producir acero. Entonces de ahí retiran la escoria y ya vacían el metal para producir las barras o lingotes de metal. Bueno, les quedó una pregunta la vez pasada. Si mal no recuerdo, les quedó que ustedes que investigaran por qué el acero no se pueden producir, o sea, sí hay engranes fabricados de acero, sí hay muchas piezas, flechas, una infinidad de productos, pero ¿por qué después de un proceso de fundición de acero, no directamente yo fabrico un engrane, yo no directamente fabrico una flecha, sino que solo se fabrican planchas, planchones, barras redondas de 10 centímetros de diámetro, de 15, barras cuadradas, etcétera, etcétera, pero nunca se le da forma a un producto directamente de acero? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Lo investigaron. Esa tarea les quedó la vez pasada. A ver, digan. A ver, vamos a pasar lista y por favor pónganse abusados para contestar presente y aviso, o abran su micrófono ya de una vez. Campos Ricalde. Campos Ricalde. Estrada Silva. Flores Figueroa. Garcés Torres. Presente. Gómez Velázquez. Presente. Hernández Málaga. Leal Salinas. Presente, profe. Luna Alor. Madrid San Martín. Presente. Pacheco Pacheco. Pérez Domínguez. Ramírez Hernández. Reyes Pérez. Ramírez Hernández. Reyes Pérez. Ramírez Morales. Ramírez Morales. Presente, profe. Reina Aguirre. Utrera García. Presente, profe. Gil Pitalúa. Presente, profe. Nieto Hermida. Presente, profe. Ok, listo. Bueno, entonces, ¿por qué el acero no me permite fabricar productos? Yo tengo el acero líquido y lo puedo vertir en un molde para hacer un engrane. ¿Por qué no se puede hacer eso? Bueno, te lo voy a decir porque no quiero perder mi tiempo. Resulta que si yo tengo un recipiente, que contiene acero. Yo tengo aquí un molde. A lo mejor, no sé, tengo fabricado aquí un engrane, una determinada pieza. Yo este acero lo vierto y lo coloco aquí en el molde para hacer una pieza. Teóricamente, el acero debe de cuando enfríe, tomar la forma del molde y dibujar la figura que quiero. Pero sucede que el acero tiene un problema, que cuando yo lo vierto en un molde y hace el cambio de fase de sólido a líquido y luego enfría, entonces recuerden ustedes que ya vieron un fenómeno que se llama expansión térmica. Cuando el metal
ocupa este volumen y es líquido, tiene un volumen. Cuando el metal se vuelve sólido, sus átomos se ordenan para formar una estructura cristalina y cambia de volumen. Ya es sólido, pero sigue expandido porque está caliente. Cuando llegue a temperatura ambiente, este volumen va a reducir aún más por el cambio de temperatura. Esos tres fenómenos se llaman procesos de contracción del acero. Y entonces, cuando el acero cambia del estado líquido a estado sólido, tiene un proceso de contracción muy alto. Y entonces, no permite fabricar piezas directamente del estado líquido al estado sólido, por su alto coeficiente de contracción que tiene, que la pieza quedaría, es muy difícil trabajar, decir que le voy a poner unas dimensiones de más para que al final cuando cuando la esté sólida, ya quede con las dimensiones que yo quiero. Ese es un defecto, bueno, pudiera decirse un defecto que tiene el acero. Por eso el acero fabrican en planchones, piezas grandes, y estas piezas después las transforman en engranes, en lámina, en productos de acero. En cambio, el aluminio, el cobre, esos son metales que su coeficiente de contracción del estado líquido al estado sólido es más bajo y sí permite la fabricación de piezas directamente de un proceso del metal líquido al estado sólido. Entonces, esa es la razón. Bueno, ahora, continuando con el horno eléctrico, entonces aquí coloco en el cuerpo del horno los materiales sólidos. Estos electrodos se conectan a la corriente eléctrica, forman el acto eléctrico, bajan y funden el metal que tengo aquí. Bueno, ahora, ¿cómo sucede? Procedimiento de fusión eléctrica. Después de fundir una mezcla cargada, se introduce una cantidad determinada de cal, mineral de hierro, óxido de hierro y se conecta a la corriente. Es decir, que aquí ponen chatarra y funden esa chatarra. Después de fundir esa chatarra, introducen cal, introducen óxido de hierro, minerales, poco carbón mineral y se conecta a la corriente. El proceso de fusión de acero se puede dividir en dos periodos, el de oxidación y de reducción. ¿Qué quiere decir esto? Que en el primer periodo, el oxígeno del mineral o el óxido se oxidan todas las impurezas. Se producen una serie de reacciones químicas que aparecen aquí. El hierro se junta con tengo óxido de hierro, el hierro se junta se libera hierro, el silicio con el oxígeno, el hierro que tengo acá se junta con el manganeso para producir óxido de manganeso, liberar hierro, el hierro se junta con el fósforo para producir fósforo, anhídrido fosfórico y liberar hierro. Estas reacciones químicas liberan calor e incrementan la temperatura del horno. ¿Para qué? Para que de alguna manera se dé la combustión del carbón, es decir, se produce monóxido y dióxido de carbono para sacar el exceso de carbón. Y el arradio, ¿cómo se llama? Este anhídrido fosfórico que está aquí, con la cal que se le agregó, produce esta escoria que está aquí. De ahí las escorias lo que hacen es flotan y se sacan, ¿no? De ahí el hierro produce monóxido de carbono que se libera en forma de gas. Y este monóxido de carbono reacciona también con otros minerales para producir igual monóxido de carbono. Da la combustión, este es el proceso de la combustión del carbón. Va a producir después dióxido de carbono. En la segunda etapa, sobre la superficie del metal, dice que echan más escorias básicas, es decir, compuestas de cal y espato de flúor. Esto genera más la oxidación del metal en azufre. Entonces, tengo aquí que se generó, si se dan cuenta ustedes, anhídrido fosfórico, óxido de manganeso, óxido de silicio, pero si se produjo azufre, este azufre se elimina con la cal, el manganeso se elimina con la cal, liberando hierro y manganeso, produce sulfuro de calcio y sulfuro de calcio y libera. Una vez que se hacen estas serie de reacciones químicas, se extraen las escorias. ¿Cómo se extraen las escorias? Pues
este gato hidráulico sube hacia arriba, ladea la cuchara y lo primero que se va a quitar es la escoria. Después de quitada la escoria, pues ya viene extraer el acero, que lo van a hacer en forma de planchas, en forma de barras circulares, y eso se le llama colada del acero. Bueno, voy a buscar un pequeño video ahorita. A ver. Voy a ver, espérame ahorita. Voy a ver. Bueno, cuando ustedes vieron el de Aceros Arequipa 2, no sé si ustedes se dieron cuenta que decía que las materias primas que necesitaba, es más, lo voy a correr tantito para que yo les explique. A ver, espérenme tantito porque voy a dejar de compartir y luego voy a volver a compartir para que les puedan o escuchar el sonido. Entonces, si se dan cuenta, el cuerpo del horno aquí es como forma de cilindro. Entonces, es diferente, no tiene... Bien, seguimos con más información para ustedes en Viviendo Mejor. El día de hoy visitamos nuevamente Aceros Arequipa. Estamos acompañados también de políticas de calidad. El proceso de producción para sí solo no tiene. El acero nace de la fusión de diferentes cargas metálicas ferrosas, es decir, con contenido de hierro, carbono y ferroalesiones, los cuales determinan su estructura molecular. Pero este proceso no es tan simple como parece. Para conocerlo, hoy visitaremos la planta de la Corporación Aceros Arequipa, empresa peruana líder en la producción del acero en el Perú. Ahí realizaremos un viaje muy especial, un viaje al centro del acero. Las principales cargas metálicas utilizadas para la producción del acero son el hierro esponja. Ahorita les voy a explicar de qué se trata este hierro esponja. Y el acero reciclado fragmentado. Chatarra. En su planta de reducción directa, Aceros Arequipa produce la carga metálica denominada hierro esponja. Se le denomina así porque al mineral de hierro se le ha extraído el oxígeno, convirtiéndose en un material sumamente liviano. La materia prima para la producción del hierro esponja es el fierro o mineral de hierro. Este llega en forma de pellets y se almacena en silos junto con el carbón y la caliza. Mire, ellos compran en esta empresa pellets de mineral de hierro. Pellets de mineral de hierro. Y estos pellets de mineral de hierro no son otra cosa. Para ustedes, ¿qué es un mineral de hierro? Así como se extrae de la mina, profe. ¿Cómo? El material que se extrae de la mina. Exacto, son las piedras o las rocas. Bueno, vean lo siguiente, sucede que a veces en algunos altos hornos o en algunas empresas como fabricadoras de acero se utiliza un poco de materia prima en forma de mineral de hierro y lo mezclan con chatarra. ¿Para qué? Para reducir el costo del proceso. Pero este mineral de hierro no entra al horno eléctrico así como está aquí, como mineral de hierro,
sino que sufre una transformación. Peles de mineral de hierro son pelotitas, así, son esferas o bolitas que tienen el mismo componente que una roca de mineral de hierro, excepto que ya le quitaron la escoria, ya le quitaron la ganga. Es decir, trituraron la piedra, la hicieron polvo, extrajeron la ganga, la compactaron y la convirtieron en una pelotita de óxidos de hierro concentrados, y ese le llaman mineral de hierro. Y esta pelotita en forma de mineral de hierro, si yo la metiera en el alto horno, ¿qué sucede? ¿Qué le sucedería? ¿Cómo trabaja un alto horno? Le tengo que poner mineral de hierro, le tengo que poner fundente y le tengo que poner un carbón mineral para que se den las reacciones químicas, extraiga el oxígeno del hierro y al final el hierro me caiga en el crisol en forma de hierro puro. Pero aquí lo que hacen es lo siguiente: estas pelotitas se meten en un horno especial donde no se funden, pero se les extrae el oxígeno. Y al extraerles el oxígeno a estas pelotitas de mineral, eso es lo que se le da el nombre de hierro esponja. Es un mineral de hierro que contiene solo hierro, pero ya no contiene oxígeno. Y se le extrajo hasta a través de un proceso, como dice aquí, de reducción directa, sin fundir estas bolitas. Entonces ya con estas las combino con carbón. Y esa va a ser mi materia prima para el alto. En sus dos modernos hornos rotatorios de reducción directa. En este horno rotatorio de reducción directa meten el mineral de hierro, la caliza, y meten carbón mineral, lo ponen a girar, y los gases que se generan aquí hacen que reaccionen con el mineral de hierro, extrayendo el oxígeno, y salga por el otro lado ya la misma pelotita de metal, pero ya sin oxígeno. Aceros Arequipa produce 12 toneladas de hierro esponja por hora, lo que hace un promedio de 280 toneladas diarias. Pero, ¿cómo se extrae el oxígeno del mineral de hierro? Veamos el interior del horno. El mineral del hierro, junto con el carbón y la caliza, ingresan a los hornos rotatorios a una velocidad controlada por la misma rotación. El interior de los hornos está recubierto de material refractario. Por efecto de la combustión, se produce dióxido de carbono, el cual favorece la reducción del mineral de hierro, es decir, pierde oxígeno, obteniéndose así el hierro esponja. Para controlar la temperatura, se dispone de ventiladores a lo largo del horno, los que brindan el aire necesario para la combustión del carbón. Este proceso se llama proceso de reducción directa. Por un lado entra carbón mineral, entra el mineral de hierro, caliza, y entra por este horno. Va caminando, tiene calentadores y enfriadores. Del otro lado ya solo vamos a obtener El hierro esponja obtenido pasa luego al enfriador rotatorio, donde se le suministra agua para su refrigeración. La segunda carga metálica utilizada en el proceso de producción es el acero reciclado fragmentado. En la zona de metálicos se acopia el acero reciclado según su carga residual y su densidad, determinada por una junta calificadora. El acero reciclado pasa por un proceso de corte y triturado en la planta fragmentadora de Aceros Arequipa. Veamos cómo funciona. En el espera de su utilización. Los ingredientes del acero están listos para iniciar el gran viaje. Que lo compraron, que se llamaba peles de mineral de hierro, lo convirtieron en hierro esponja en ese horno rotatorio de reducción directa. Entró como mineral de hierro y salió en esta forma de pelotitas. La mismo tamaño, pero ya sin oxígeno. Y va a ser la materia prima para ellos. Esta y el acero reciclado, meterlo al horno para producir acero.
se mezclan ambas cargas metálicas. Al hierro esponja se le añade el acero reciclado fragmentado. Esta mezcla se lleva a la planta de acería para iniciar el proceso de fusión. Ahí se encuentra el horno eléctrico, el corazón de toda la planta. En los últimos años, se le practicaron una serie de mejoras para que el proceso se realice a puerta cerrada. Solo por esta vez, atravesaremos esa puerta para ver cómo es ese trabajo. Cuando la mezcla de hierro esponja y el acero reciclado fragmentado ingresa al horno, la puerta principal es cubierta con una masa selladora. Esto evita el ingreso excesivo de aire y permite mantener mejor el calor. En el interior del horno eléctrico, la principal energía usada para fundir la carga es la energía eléctrica producida por 3 electrodos, que generan una temperatura por encima de los 3.000 a 5.000 grados centígrados. También se produce energía química producto de la oxidación. El hierro esponja y el acero reciclado fragmentado se funden a 1.600 grados centígrados, obteniéndose así el acero líquido. Luego de 40 minutos de combustión, el acero líquido pasa al horno cuchara, en donde otros 3 electrodos realizan el afino. Entonces, primero le retiraron la escoria, luego lo llevan a otro horno más pequeño, otros electrodos lo vuelven a calentar para hacer el afino. ¿Qué quiere decir el afino? Ajustarle la composición química del acero, es decir, cuánto carbono, cuánto vanadio, cuánto cromo, cuánto manganeso debe de tener este acero para hacer el acero aleado. Es decir, se ajusta la composición química del acero, logrando así la calidad necesaria para el producto. Luego, a través de la busa u orificio, ubicado en la base de la cuchara, el acero pasa a la colada continua. Se inicia vertiendo el acero líquido de la cuchara al tandish o distribuidor. Ahora vean lo siguiente, el acero que se produjo en el horno eléctrico lo pusieron a este horno más pequeño, que es un recipiente, lo calentaron, le pusieron carbono, le pusieron vanadio, cromo, para ajustar el tipo de acero que quieren fabricar, la etapa de afino. Y si es necesario, hay diferentes procesos de refinamiento, unos lo hacen. De ahí este acero líquido va a pasar a este distribuidor, que le llaman distribuidor sandwich, que no es otra cosa más que un canal, un recipiente en forma de canal, y aquí abajo hay unos recipientes en forma tubular, o hay tubulares, o hay cuadrados, que se mueven de arriba hacia abajo, para que ahí este canal lo llenan de metal y luego va a quedar a caer hacia abajo. Aquí es donde cae ya la palanquilla o la barra metálica ya. Distribuidor, que reduce la turbulencia del flujo y lleva el acero líquido por 4 líneas de colada o moldes oscilatorios, en donde se le da una refrigeración primaria para solidificarla superficialmente. Luego, mediante sprays y toberas, se realiza la refrigeración secundaria. Esta barra solidificada es cortada, obteniendo-se así la palanquilla, el producto final de la acería y la materia prima para la laminación. Todo este proceso es muy importante porque de él depende la calidad de la palanquilla y del producto final. La última parte del proceso de producción del acero es la laminación en caliente, donde las palanquillas se transforman en los diferentes productos de acero largo que el mercado. Esas palanquillas que fabricaron las vuelven a calentar en un horno como 800, 900 grados y las meten en estos rodillos de laminación, como yo les expliqué el otro día, para aplastar. El mercado nacional e internacional exigen. La laminación empieza con el calentamiento de la palanquilla en el horno recalentador, a una temperatura de trabajo que varía entre los 1100 y los 1200 grados centígrados. De ahí pasa al tren de laminación, donde se inicia el estiramiento de la palanquilla a través de cajas de desbaste y rodillos,
formando así las barras y perfiles. Por ejemplo, aquí un perfil en forma de T, pudo haber sido un perfil en forma de canal. Según el tipo de rodillo. Pero si se dan cuenta, no pasaron del estado líquido a esta barra por el proceso de contracción. Bueno, los dejo porque imagino que tienen que ir a su siguiente clase. Mañana seguimos hablando de este proceso de fabricación de acero. Sí, profe. Nos vemos mañana.